Antes de todo esto, yo tenía una rutina sencilla que me hacía sentir seguro, aunque no fuera rica. Despertarme temprano, preparar café, revisar cuentas pendientes y dedicar las primeras horas del día a mi proyecto. Era un emprendimiento pequeño pero mío. Una mezcla de pasión y noches en vela que había construido durante años con la sensación de que cada paso era hacia algo real. Me presento como alguien que siempre creyó en los plazos y en las listas. A veces demasiado optimista, otras veces metódico hasta el cansancio. Tenía deudas modestas, sí, y sueños que se volvían grandes en las madrugadas. El crédito que acepté llegó en un momento en el que la vulnerabilidad parecía natural. Necesitaba inyectar capital para un lote de materiales, para pagar sueldos que ya no podía posponer, para no perder clientes con promesas incumplidas. Pensé que era la oportunidad que tanto había buscado. Una ayuda con términos claros y, sobre todo, con la promesa de rescate, una palabra que sonaba a salvación. Mi casa olía a tostadas y a madera vieja cuando firmé los primeros papeles. La mañana era luminosa, y mi hijo, por aquel entonces un adolescente con auriculares siempre pegados a la nuca, me vio con una mezcla de orgullo y desconcierto. Me miró como quien observa a un explorador antes de un viaje arriesgado. Me dejó espacio, no hizo preguntas. En ese tiempo, mi pareja y yo habíamos construido una rutina basada en pequeñas concesiones. Ella trabajaba horas nocturnas, y yo empecé a absorber más la logística del hogar. Esa desigualdad familiar tenía un precio emocional que yo minimizaba con pragmatismo. Es temporal, me decía. Teníamos una red reducida de amigos que conocía en mi proyecto. Algunos me apoyaron con consejos, otros con pequeñas compras. Sentía, en general, una estabilidad que no brillaba, pero que me permitía respirar. Era una vida con menos lujos de los que imaginé a los veintitantos, pero con la esperanza de que el esfuerzo alcanzaría. Las señales de tensión no fueron inmediatas. Fueron sutiles y se disfrazaron de formalidad. Correos con términos complejos, visitas a oficinas pulcras, donde los nombres se escribían en tarjetas brillantes, llamadas que pedían más documentación. Al principio, fue un alivio. Cualquier trámite que agregara estructura a mi proyecto me daba la ilusión de seguridad. Empecé a medir mi tiempo en entregas. Si pagaba la primera cuota, vendrían clientes satisfechos. Si subía la inversión, podría mejorar la calidad. Mis noches se llenaron de cálculos, hojas con números garabateados, el sonido constante de la impresora escupiendo contratos que yo leía como si fueran mapas. La tensión, que antes era una línea tenue, empezó a tensarse cuando noté que ciertos pagos exigían pruebas que no había previsto. Comprobantes, avales, firmas adicionales. Aquello me empujó a pedir favores, a persuadir a conocidos para que aceptaran figurar como contactos, a prometerles pequeños reembolsos que no tenía garantizados. Me decía que sería temporal, que una vez consolidado todo, la carga sería menor. La primera gran injusticia se dio en una sala de reuniones, con luz artificial y aire acondicionado que no dejaba ver el sudor en las manos. Me presentaron el documento final, un contrato que en la portada decía rescate, y que en su interior tenía cláusulas que yo no esperaba. Había letras pequeñas que hablaban de control, de garantías sobre activos que yo ni siquiera había pensado hipotecar, y de sanciones desproporcionadas ante cualquier incumplimiento. Me sentí atrapado desde la primera lectura. Había una presión elegante en la forma en que me hablaban, una cortesía que no ocultaba el poder de sus palabras. Me pidieron que firmara en varias páginas. Mi mente se volvió arena. No fue un arrebato, fue una sumisión con la esperanza de sobrevivir. Acepté. El alivio inicial fue inmediato, como cuando te pones una prenda ajustada por necesidad. Volví a casa con el contrato en la mochila como un talismán, con promesas en las llamadas de seguimiento que hacían alusión a financiamientos adicionales y a asesorías gratuitas. Esa noche, en el pequeño comedor, miré la firma en la primera hoja y sentí una fisura que se abría en algo que no supe nombrar. Mi orgullo, mi independencia, una parte de mi identidad. Al poco tiempo, lo que parecía un remedio se convirtió en una trampa que se cerraba lentamente. Recibí llamadas de supuestos asesores pidiendo más documentación. Comprobantes de ingresos, declaraciones que no había preparado, firmas que me pedían validar con urgencia. Empecé a notar detalles que no cuadraban. Nombres que cambiaban en los correos, números telefónicos que se redirigían a centralitas, direcciones que al buscarlas resultaban ser oficinas virtuales. Cuando preguntaba por estos huecos, la respuesta era siempre la misma: es un procedimiento habitual. Me vi ante la encrucijada de obedecer procesos sospechosos o perder la financiación. Fui acumulando comprobantes, escaneando papeles a deshoras, firmando autorizaciones electrónicas con la misma mano que horas antes había firmado cheques de primera necesidad. Mi casa se llenó de sobres, de fotocopias, de notas adhesivas con anotaciones que no dejaban de recordarme deudas. En mi pareja,
Esas tensiones se reflejaron en silencios y reproches contenidos. Yo justificaba las noches de nerviosismo con promesas de reembolso, y ella veía cómo la economía doméstica se estiraba como una cuerda desgastada. La presión se hizo pública. Empezaron a aparecer acreedores que no conocía, a través de llamadas y mensajes que citaban montos que no reconocía. Me presentaron demandas administrativas por incumplimiento de pagos que supuestamente yo había garantizado. Fue entonces que comprendí la magnitud. La red no solo funcionaba con contratos opacos, sino que se alimentaba de firmas y contactos falseados. Revisando los documentos con mayor detenimiento, descubrí firmas que no coincidían, nombres de personas que juraban no haber autorizado nada, teléfonos de supuestos avales que no existían. El golpe fue físico. Sentí que la tierra bajo mis pies cedía. Mis clientes empezaron a recibir llamadas de cobradores por servicios que yo había prometido entregar. La reputación del proyecto se tambaleó. La gente que me había prestado su nombre para aparentes referencias apareció confundida y en algunos casos molesta. Algunos amigos, a los que había pedido favores para legitimar el trámite, comenzaron a distanciarse al descubrir que sus datos figuraban en contratos, en la garantía de algo que nunca entendieron. Con cada revelación, la complejidad aumentaba. Indagué por mi cuenta, revisé registros públicos, envié correos formales pidiendo aclaraciones que raramente recibían respuestas. Detecté patrones, empresas con nombres similares, oficinas virtuales compartidas, cuentas bancarias que recibían transferencias y desaparecían al poco tiempo. Había una infraestructura pensada para atrapar proyectos como el mío. Prometían rescate y en realidad fabricaban obligaciones. La red operaba con una sofisticación velada, con colaboradores que parecían formar parte del ecosistema financiero legítimo, pero que en la práctica manipulaban contratos y creaban deudas ficticias. Para el mercado y para los registros, todo era legal. Para mí, todo era mortal. Empecé a perder clientes, porque la incertidumbre se filtró en cada trato. Los pagos dejaron de llegar con la regularidad necesaria. La liquidez que esperé no se materializó y en su lugar llegaron intimaciones. Me encontré en un limbo en el que continuaba debiendo, sin la posibilidad de producción y con la responsabilidad de justificar mi situación ante quienes me habían confiado encargos. Los efectos se extendieron fuera del entorno profesional. En el seno familiar, la tensión se volvió una presencia cotidiana. Las largas conversaciones se volvieron más cortas, y cuando uno de nosotros intentaba abordar el tema, la otra parte desviaba la mirada. Mi hijo, antes un espectador protector, empezó a ver con claridad que mis promesas eran vulnerables. Su mirada dejó de ser orgullosa para convertirse en desconfiada. En el barrio se corrió la voz, y la gente que me conocía comenzó a preguntarse en voz baja qué había pasado con mi emprendimiento. Incluso mi pareja empezó a considerar la posibilidad de que tanto esfuerzo fuera una fantasía con un precio real. Empecé a evitar a ciertos amigos por vergüenza. A veces, la humillación es más pesadamente soportable en soledad. Socialmente me fui haciendo pequeño. Deberes y papeles ocuparon mi agenda y mi mente. En el trabajo, quienes colaboraban conmigo empezaron a renunciar por miedo a emplear su tiempo en algo que podía colapsar de la noche a la mañana. El efecto dominó me dejó con menos manos, menos esperanza y más deudas. Las noches de miedo fueron las más largas. Dormía mal y me despertaba con la sensación de que alguien había tocado mi puerta. Cada sonido en el pasillo me hacía pensar en un acreedor, en una notificación judicial, en la llegada de un funcionario que tomaría lo poco que tenía. Pasé noches en vela, revisando teléfonos, buscando indicios, confirmando nombres. Sentía la adrenalina del peligro mezclada con la pena por lo que estaba perdiendo. Me despertaba con la mente acelerada, repasando posibilidades para pagar el siguiente compromiso. Las semanas sin ingresos nos hicieron ajustar el margen hasta lo imprescindible. Se redujeron las compras, se cambió la marca del café por una más económica, se suspendieron suscripciones que parecían banales. La escasez llegó con un sabor metálico en la boca. En el trabajo, ya no había espacio para creatividad. El día se convirtió en una sucesión de gestiones para evitar desalojo, para posponer pagos, para intentar recuperar credibilidad ante proveedores que exigían garantías. En algún punto, la guerra dejó de ser interna y pasó a judicial. Presenté denuncias formales. Fue una decisión que vino con temores. Sabía que denunciar a una red así implica visibilidad y, por extensión, riesgos. Mis noches de miedo se intensificaron. Llamadas nocturnas sin identificador, envíos anónimos, pasos leves afuera de mi edificio. En una ocasión, encontré una nota bajo la puerta que no supe si era intimidación o error de correspondencia.
La sensación de ser observado se convirtió en un peso que me obligó a cambiar rutinas. La denuncia no fue inmediata un alivio. El proceso fue lento y burocrático. Fui llenando formularios, reuniendo pruebas, comparando firmas, contactando testigos. Cada avance en la investigación traía a la superficie más complicaciones. Nombres de empresas que alegaban ser independientes, abogados que se protegían con tecnicismos y autoridades que pedían más tiempo. Financiar una defensa y la continuación del proyecto era ya una tarea titánica. El punto de quiebre se dio justo cuando pensé que no podría soportarlo más. Fue un día nublado, con lluvia fina que golpeaba las ventanas y convertía en pequeños riachuelos las calles. Abrí el correo electrónico y encontré una notificación de ejecutivo bancario que anunciaba una medida cautelar sobre una cuenta que yo no había utilizado como garantía consciente. En ese instante sentí que mi capacidad para sostener la apariencia de control se desmoronó. Me desplomé en la silla, y durante unos minutos el mundo parecía abstracto. El sonido lejano de la lluvia, el pitido constante del ventilador y la pila de papeles sobre la mesa. La ira y la impotencia se mezclaron hasta volverse una calma fría. Comprendí que no podía seguir como antes, que había que hacer algo radical. Fue en esa calma que revisé, por enésima vez, cada firma, cada contacto, cada correo. Y allí, en la repetición, encontré la llave. Una serie de patrones en los documentos que delataban la reutilización de una firma electrónica y la repetición de números de contacto en diferentes contratos. Era evidencia de la manufactura del fraude. Ese descubrimiento me dio una claridad nueva. No se trataba solo de recuperar dinero, se trataba de entender cómo habían tejido la red. A partir de esa revelación, armé una estrategia. Documentar todo, relacionar cada factura con cada transferencia. Pedir peritajes de firmas, solicitar a bancos el rastro de movimientos. Fue tiempo de iluminar las sombras con datos. Reuní a quienes aún confiaban en mí y les mostré, sin adornos, lo que tenía. Hubo incrédulos y hubo aliados. Algunos colaboradores volvieron a brindar testimonios y a aportar pruebas. En paralelo, me puse en contacto con periodistas interesados en casos de estafa a emprendedores. La exposición mediática fue otra forma de presión que ayudó a que las autoridades movieran expedientes con mayor celeridad. Pero la exposición me trajo más noches de miedo. En la puerta del edificio comenzaron a aparecer vehículos desconocidos en horarios impensados. Las amenazas veladas en mensajes en redes se multiplicaron. Aprendí a medir la valentía, no esa ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La acción decisiva fue un proceso de confrontación constante. Interponer demandas, colaborar con fiscales, revelar nombres y conexiones, renunciar a la comodidad de la negación. Un día decidí cerrar temporalmente el proyecto. Fue una renuncia con sentido de supervivencia. No era abandonar, sino reagrupar. Dejar de producir me costó emocionalmente. Fue como cortar un cordón umbilical. Sentí culpa, una sensación opresiva de traición hacia quienes habían confiado en mí. Sin embargo, la pausa permitió concentrar recursos en la defensa y en el rastreo de la red. Presenté en audiencias todo el material recabado, correos, facturas, peritajes. Mostré cómo firmas y contactos habían sido falsificados. Expuse la maquinaria jurídica y financiera que permitía a estas redes operar bajo legalidad aparente. La confrontación no fue teatral, fue minuciosa, repetitiva, con menos pasión y más documentos. El proceso judicial empezó a mover piezas. Se congelaron cuentas, se suspendieron algunas operaciones sospechosas, y en algunos casos hubo detenciones administrativas. No todo fue inmediato. La maquinaria del sistema judicial tiene sus tiempos, pero cada pequeña victoria, cada documento que sustentaba una acusación, representó un paso hacia fuera del abismo. Salir de esa etapa no devolvió lo perdido del todo. Hubo consecuencias para muchos implicados. Algunos colaboradores que habían figurado como avales se vieron involucrados administrativamente. Algunos clientes que habían perdido confianza jamás regresaron. Mis relaciones personales quedaron marcadas por la incertidumbre. Las noches de miedo se dieron gradualmente frente a la constancia de la investigación y a la prudencia con la que empecé a moverme. Aprendí a vivir con menos. Reduje gastos, vendí activos que antes consideraba innecesarios, pero que ahora resultaban imprescindibles para resiliencia. El proyecto que reemprendí fue más humilde. Menos empleados, menos expansión, menos promesas sobre el futuro inmediato. En su lugar, puse énfasis en la transparencia. Cada contrato que firmaba llevaba ahora un proceso de verificación más estricto. Cada contacto fue validado varias veces. El primer año tras la tormenta fue de supervivencia económica. Había meses en que entraba lo mínimo para pagar lo imprescindible, pero la constancia retornó, poco a poco.
Clientes que valoraban la honestidad y la calidad volvieron, atraídos por la reputación de quien se había mantenido. En las relaciones, la reconstrucción fue lenta. Hube de reconstruir confianza con mi pareja, explicar cada decisión, compartir el peso de las gestiones para que no pareciera un secreto vergonzoso. Con mi hijo volví a sentarme en conversaciones largas sobre el valor del esfuerzo y la importancia de elegir aliados con cuidado. No fueron charlas grandilocuentes, fueron intercambios sinceros, después de cenas con más silencio que palabras. Algunos amigos se distanciaron definitivamente, otros se acercaron con respaldo silencioso. La comunidad que me había visto crecer en el barrio aportó, en ocasiones, pequeñas órdenes o compras que se transformaron en sostén. Lo que reconstruí no fue la vida anterior con sus lujos previstos. Reconstruí una vida con menos brillo material, pero con una fidelidad hacia mi propia ética. En lo laboral, volví a asumir tareas prácticas y repetitivas que antes delegaba. Redescubrí la satisfacción de ver un producto terminado por mis propias manos. La calidad del trabajo volvió a ser mi carta de presentación. Sentí también un cambio interno que no esperaba. El proceso me dejó moretones emocionales, pero también una mirada nueva hacia el valor del tiempo y hacia la naturaleza de las promesas. Aprendí a preguntar más, a desconfiar cordialmente, a pedir referencias verificables. Cambié mis prioridades. Antes apostaba por el crecimiento rápido, ahora por la sostenibilidad. El dinero siguió siendo importante, no lo voy a negar, porque garantizaba techo y comida, pero dejó de ser la brújula única. Empecé a prestar atención a las pequeñas satisfacciones. Un cliente que vuelve, una entrega a tiempo, la sonrisa de alguien que recibe un producto y reconoce el esfuerzo. Vivir con menos lujos me llevó a descubrir placeres humildes, cocinar en casa en lugar de pedir fuera, caminar por rutas que no conocía para aclarar la mente, leer en la cama largos fragmentos de libros que me enseñaban más que cualquier conferencia sobre emprendimiento. Las secuelas para la red que me engañó fueron mixtas. Algunas de sus ramificaciones se desmoronaron con la presión judicial y mediática. Otras, más sofisticadas, se reconfiguraron bajo nuevas formas. Hubo detenciones, sí, y algunas restituciones que ayudaron a mitigar daños, pero no fue un final cinematográfico con todos los responsables en prisión. Fue más bien un proceso de desgaste en el que algunas cabezas fueron cortadas y otras se escondieron. En lo personal, tuve que aceptar que no todos los daños serían reparables. Algunas relaciones, una vez rotas, no volvieron a su forma original. El precio fue alto, y la señal de alerta quedó tatuada en mi memoria. Aún así, con las piezas menos brillantes, logré recomponer una versión de mi vida y de mi proyecto que funciona con menos imposturas. En la quietud posterior, comencé a reflexionar de manera más poética sobre lo que había sucedido. No me propongo enseñar lecciones ni lanzar sentencias. Simplemente noto que perdí cosas que solían definirme: comodidad, velocidad, certezas. Pero gané tiempo para construir con menos prisa, músculos para tolerar la incertidumbre, y una honestidad que se siente como una casa más pequeña, pero más cálida. Aprendí a encontrar valor en lo sencillo, en beber un café sin prisa, en ordenar mis papeles sin ansiedad, en mirar a mi hijo a los ojos y aceptar que la estabilidad es un cultivo más que una herencia. Hubo noches en las que la nostalgia me ahogó, en las que extrañé la posibilidad de un lujo que ahora me parecía lejano. Pero también hubo mañanas en las que el sol entraba por la ventana y la claridad bastaba para sonreír. Al final, la reconstrucción fue un acto cotidiano. No hubo epifanías instantáneas, sino decisiones repetidas. Levantarme a la misma hora, pagar una factura a tiempo, pedir ayuda y aceptarla. Cumplir con la palabra dada, aunque el resto del mundo pareciera acelerar. Me hice responsable de lo que había pasado, sin convertir el pasado en una cadena perpetua. No intenté borrar la vergüenza, la incorporé y la usé como recordatorio. Compré menos, reparé más, ofrecí disculpas donde correspondía y pedí perdón cuando fallé. La vida con menos lujos trajo otra clase de riqueza, mirada serena ante la incertidumbre, un ritmo más lento que permite oír las cosas esenciales, y una conexión más franca con quienes decidieron quedarse. No todos los días son fáciles, a veces se siente que vuelvo a caminar sobre cristales, pero los pasos son míos. Ahora, cuando me detengo a recordar todo el trayecto, siento que la promesa inicial que me atrajo fue, en realidad, un espejo que me mostró lo que tenía que proteger: mi nombre, mi tiempo y la confianza de quienes me rodean. No recuperé todo lo perdido, pero sí recuperé una manera de estar en el mundo que es menos ostentosa y más coherente. En la fábrica de lo cotidiano, aprendí a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el brillo fácil y la construcción lenta. Y aunque a veces la noche me trae recuerdos que duelen,
también trae la certeza de que después de la tormenta se puede volver a sembrar con manos que saben cuánta fuerza hace falta. Cierro este capítulo con la sensación de que la vida se ha aligerado de piezas superfluas. Queda el trabajo por delante, las cuentas por pagar y la incertidumbre que nunca se va del todo. Pero también quedan pequeños ritos que sostienen: un café por la mañana, el cuidado de un cliente que confía, la mirada de mi hijo cuando llega a casa. La honestidad se volvió una decisión diaria más que una consigna. Y en esa decisión encuentro algo parecido a la poesía: el reconocimiento de que lo que fue perdido tiene su propio lugar en la historia que sigo escribiendo, y que, con manos cansadas pero sinceras, puedo volver a construir un hogar que no promete rescates, sino la paz de lo hecho con verdad.